Buenas con todos, aquí subiendo un problema de Olimpiada del curso de geometría. El problema nos dice calcular el área S de X, que es el área que está sombreado de color naranja. Sabiendo también que las áreas que están de color celeste miden 3, 4 y 5, y esto es un cuadrado. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, aprieta también la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los videos que voy a estar subiendo. Dale una manito hacia arriba también, comparte, de esa manera me estás ayudando y así poder subir más de este tipo de contenido. También puedes pausar el video, buscar una hoja, un lápiz y poder intentar resolver este interesante problema. Ahora sí, vamos a darle solución a este problema de Olimpiada del curso de geometría. Vamos entonces. A ver, tengo el gráfico. Algo que voy a aprovechar aquí, muchachos, es que el tener un cuadrado, su lado es importante tenerlo, ¿no? Sabemos que en el cuadrado todos sus lados son de igual longitud. Voy a poner que este lado mida L. Ahora, recuerda esto, cuando tengo un triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo se puede calcular si conozco los catetos. El área será producto de catetos entre 2. ¿Está bien? Entonces, este 4 es el área de este triángulo rectángulo. Un cateto que tengo sería L. ¿Cuánto valdría el otro cateto? De tal manera que el producto de los catetos sobre 2 me tiene que dar 4. Y me doy cuenta que esto sería 8 sobre L. Si quieres multiplica L por 8 sobre L, entre 2 te va a dar 4. ¿Está bien? ¿Por qué hago ello? Hago ello para no poner aquí otra variable, ¿no? Porque recuerda que si tenemos más variables, tendríamos más ecuaciones y sería complicarlo más. Entonces, queda claro que esto sería 8 sobre L. Hacia el área que está aquí, que mide 3, sé que esto es el lado que mide L, ¿no? Y que es un cateto para ese triángulo rectángulo. ¿Cuánto valdría el otro cateto? Sería 6 sobre L. Si quieres multiplicar los catetos, divide entre 2 y te va a dar 3. Claro que sí. Ahora, como el lado al cuadrado mide L, entonces todo esto mide L, y esta parte mide 8 sobre L, entonces esto sería L menos 8 sobre L. Y la misma idea para el otro lado del cuadrado que está por acá. Si todo mide L y esto es 6 sobre L, sería 8 menos 6 sobre L. Y ahora sí, ya me voy a concentrar, pues, me voy a concentrar en este triángulo rectángulo, que su área es de 5. Y esa área sería el producto de los catetos entre 2. O sea, sería así, ¿no? L sobre 8, perdón, 8 sobre L por L menos 6 sobre L, todo entre 2, y esto sería igual a 5. Pero ese que está entre 2 pasa a multiplicar a 5 y sería así 10. Por eso, yo ya tengo la siguiente expresión por acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué hacer aquí ya? Aquí ya tengo que aplicar mi álgebra, pues, muchachos, ¿no? Lo que he aprendido en álgebra, aquí lo voy a aprovechar. Entonces, si yo multiplico aquí, L por L sería L cuadrado menos 8 sobre L. Sobre L, ¿no? Ahí sería sobre L. Por L cuadrado menos 6 sobre L también. Y esto sería igual a 10, ¿no? Claro que siguiendo operando esto, sería L cuadrado menos 8 por L cuadrado menos 6. Y acá sería abajo, L por L sería L cuadrado, pasa a multiplicar a 10 y tendríamos 10 por L cuadrado. Entonces ya tendríamos la siguiente expresión. Claro que sí. Ahora, si usted opera todo esto de acá, que es un producto notable, ¿no? Tendríamos L a la cuarta menos 14L cuadrado más 24 igual a 10L cuadrado. Este 10L cuadrado pasa al otro lado a restar y tendríamos L a la cuarta menos 24L cuadrado más 48. Ah, lapsus. 8 menos 8 por 6 sería más 48. Entonces, así nos quedaría finalmente la expresión. Operando todo esto, tendríamos este resultado. ¿Está bien? Ahora, aquí, ¿qué hacemos, no? Usted recordará, pues, ¿no? La ecuación cuadrática tiene una fórmula general. Aplicando ello, voy a hallar L cuadrado. Y L cuadrado me va a quedar de esta manera. L cuadrado será igual a 4 raíz de 6 más 12. ¿Ya? Esto tendría. ¡Wow! ¿Qué es esto, profesor?
Está complicada la cosa. Hasta ahí parece complicada la cosa, pero, analicemos ahora el gráfico. Yo me doy cuenta de algo, que es área S de X, más las áreas que miden 3, 4 y 5, me da el área del cuadrado, ¿verdad? Me da el área del cuadrado, claro que sí. Y ahora acá tendría S de X más 12, que es igual al área del cuadrado. Pero el área del cuadrado es igual a L cuadrado, ¿cierto? Porque el lado del cuadrado es L y su área es su lado al cuadrado. Y L cuadrado, yo sé que es 4 raíz de 6 más 12. Eso ya lo hallamos por acá. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación. Eso tendríamos. ¿Correcto? Y aquí, claramente se va 12, con 12 se va, y me queda que el área que estoy buscando es 4 raíz de 6. Espero te haya agradado la solución de este problema de Olimpiada del curso de geometría. Comparte el video, suscríbete si aún no estás suscrito, y de esa manera estás apoyando a que yo pueda subir más de este tipo de contenido. Nos vemos, que Dios le bendiga.